Trinchera con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de los 12 años de Néstor y Cristina, entre otros, una carrera política, la verdad que muy grande. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Franco y Malena te saludan de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Carlos, para arrancar un poco alrededor de estas extrañas propuestas de campaña que salió a hacer el gobierno nacional con alguno de sus voceros, con alguno de sus funcionarios, en relación a esta propuesta de reforma laboral, concretamente, más allá de que siempre la han nombrado, que siempre han planteado, incluso con el latiguillo de los juicios laborales y distintos elementos con los que han planteado la discusión. En este caso directamente se plantea en la previa del escenario electoral de este domingo. ¿Cómo analizás primero lo que están proponiendo y por otro lado el análisis más político de por qué en este momento previo al escenario electoral? Bueno, para hacerla rápida, me parece horrible, me parece espantoso, me parece innecesario, me parece inútil. Es agregar más dolor al dolor. No me parece que resuelva ningún problema importante de la Argentina una reforma laboral. Todo eso, así dicho, tipo ametralladora. Lo cual, además, si te pones a ver el contenido de la reforma laboral, que yo más o menos he visto algunas cosas, va a agravar los problemas del trabajo, no va a solucionar ninguno. De hecho, la reforma laboral que hicieron con la ley de bases, que metieron ahí algunos de los temas que la justicia había dicho que no, con el DNU 70, no se aplican, ¿no? Schwarzenegger está enojado porque le planteó un sistema de despido casi regalado y no lo usan. A este gobierno no le cree más nadie. Esto es lo que pasa también. Pongámoslo en ese marco. Este es un gobierno ya fallido, con un presidente que no tiene credibilidad y una sociedad harta. Está pasando esto todo al mismo tiempo. Es el contexto en el cual te trato de contestar la segunda pregunta que hiciste, que era como una reflexión más desde la política. Yo creo que ellos, sosteniendo lo innecesario de esta reforma y lo perjudicial, se me ocurre que ellos, la única reforma donde pueden avanzar en el Parlamento probablemente sea con la llamada reforma laboral, la mal llamada reforma laboral, porque es un tema que parece tener un consenso en la sociedad, absurdo, porque le han vendido hace muchos años y de manera sistemática en los últimos, que los problemas que sí tiene el mundo del trabajo de la Argentina se resuelven con una reforma laboral. Carlos. Entonces me da la impresión que hay muchos, no solamente los macristas, que son militantes de la reforma, igual que los radicales, los libertarios, y estos que quieren hacer de conseguir aliados, que necesitan hacerlo, porque se los exige el propio presidente de los Estados Unidos, que es quien maneja la política argentina. Entonces ellos tienen la obligación de buscar aliados. Alrededor de una reforma laboral podrían conseguir que sectores de los llamados Provincias Unidas y algún otro diputado o senador suelto le sumen los votos necesarios para poder sacar una reforma, una ley que podrán vender como que han logrado generar una alianza política que le da gobernabilidad y que sea. Porque, por ejemplo, para que se entienda mejor, si quieren hacer la reforma previsional les va a costar mucho más. Claro. Y si se quieren meter con la reforma tributaria, por hablar de las tres que hablaron, ¿no? De la reforma tributaria también, porque la reforma tributaria, el día que se haga, así se haga en favor de los intereses de ellos, igual va a ser también un elemento muy conflictivo. Dejando eso de lado, esto no quiere decir que yo y muchos tantos más estemos en contra de reforma laboral. Lo que pasa es que también se han adueñado no solamente de la
de cierto estado de conciencia sobre lo necesario de una reforma laboral, sino de la propia El palabra concepto, reforma claro, laboral. la Entonces categoría vos propia. hablas de reforma laboral, que yo creo que sí hay que hacerla, pero yo creo que hay que hacerla en favor de los trabajadores. Claro. Ellos engañan y hablan de una reforma laboral creyendo que eso va a ser para el bienestar de trabajadores y trabajadoras, y en realidad van a padecer la reforma laboral que están diseñando. Y que Carlos, habría, por lo pronto, no, yo me voy a empezar a negar a hablar de la palabra reforma laboral. Muy bien. Lo anuncio en este programa. Perfecto. Y voy a hablar de políticas, en todo No. caso, políticas laborales, conjunto de políticas que no son solamente normas, conjunto de políticas laborales hacia un mayor humanismo laboral, hacia un trabajo más humano, digamos, ¿no? Tal vez el antecedente más cercano de esta idea es la idea de trabajo digno, del que habla la Organización Internacional del Trabajo. Dejemos de hablar de reforma laboral porque eso remite a lo peor de los 90, donde ya fracasaron, y a los discursos macristas de contenido discriminatorio, racista. Entonces, sí hay que hacer un conjunto, hay que desarrollar un conjunto de políticas, empezando por un modelo económico que sea productivo, no el industricidio que estamos viviendo y la caída del consumo que estamos viviendo, porque el industricidio genera despidos y la caída brutal del consumo que no pasa un mes sin que se caiga, que es producto de la pérdida de capacidad adquisitiva del salario. Entonces, vayamos por el camino de la economía real, abandonemos esta economía financiarizada donde lo único que hablamos es de rescate, carry trade, como si todos tuviéramos que manejar ese vocabulario que es para simplemente timberos, y nosotros, los argentinos y las argentinas, nuestra identidad es una identidad vinculada con el trabajo, con la producción, con la industria. Bueno, hay que volver otra vez a ese tipo de política, obra pública para que no haya accidentes, obra pública para mejorar la competitividad de la economía con caminos, puertos y demás. Se trata de eso, simplemente la economía real. Aclarado esto, en lo laboral específico, creo que hay que meterse de una vez por todas con los temas que parecen tabú, pero que no lo son. Entonces, creo que hay que discutir la jornada laboral. No podemos seguir teniendo una de las jornadas más largas de América Latina, junto con México. México la va a reformar ahora. Nosotros seguimos con las 48 horas, que hace 100 años que no discutimos. Digo, para hablar de modernización. ¿Qué más moderno que discutir algo que hace 100 años que no se discute? Entonces, discutamos la jornada de trabajo, discutamos una regulación protectoria para los trabajadores de plataforma, que es, digamos, como la novedad, ¿sí? Es el nuevo trabajo. Bueno, es cierto, ha llegado y seguramente se ha instalado, pero no está escrito en ninguna piedra que ese trabajo tiene que ser un trabajo sin derechos o sin patrón. De hecho, en el resto del mundo, España, Francia, México, están regulando el trabajo de plataformas. Creo que la Argentina también tiene que hacerlo. Con el crecimiento que ha tenido también esta línea, ¿no? Estamos, particularmente en la provincia de Buenos Aires hubo distintos proyectos que han presentado, si no recuerdo mal, se me fue el nombre ahora del secretario general del gremio de canillitas, que fue quien... Omar Plaini, que avanzó también en un intento de regular un poco esto que vos decías, que cuando decís que se necesitan políticas, también porque cambia el mundo del trabajo, ¿no? Y vemos también esta lógica.
Es que nos quieren poner en el lado que somos dinosaurios, que no queremos reformar nada porque estamos defendiendo, vaya a saber qué privilegio, seguramente el privilegio del aguinaldo, el privilegio de las vacaciones, el privilegio de la licencia por maternidad, esos privilegios, en otra época nosotros los llamábamos conquistas, pero bueno, esos privilegios, nosotros queremos también discutir la modernidad, lo digo con una cierta ironía. Por eso nuestro espacio tiene muchas propuestas para discutir reformas laborales. Lo que pasa es que con este gobierno, muy estimado, no se puede discutir, porque este gobierno no vino a discutir. El gobierno vino a hacer lo que siempre soñó la derecha, que es terminar con el modelo de desarrollo industrial y organización gremial de trabajadores. Creyó que era más fácil y como ahora ha sabido acumular fracaso tras fracaso económico, porque festejan, vos lo viste, festejar, hay fotos festejando, no paran de fracasar y festejan, son muy, muy especiales. Carlos, cuando decías recién que ellos vinieron claramente con esta intención, una intención de destrucción, ayer hablábamos también en una entrevista y decíamos que en una especie de juego de la oca, esta Argentina es la que vuelve para atrás, ¿no? Cuando el juego te tira distintos casilleros para atrás. Bueno, fuiste parte de políticas que obviamente son profundamente contrarias a lo que vivimos hoy. ¿Qué crees de lo que quede de este capítulo y de la necesidad inmediata del próximo gobierno? ¿Alguna de las medidas que te parezcan que van a ser fundamentales tomar en los primeros meses del próximo gobierno, que seguramente va a estar muy condicionado, ¿no? Porque la situación también es muy compleja, sobre todo en materia económica, en materia de deuda, pero sobre todo en clave de estas líneas políticas que bien decías, son fundamentales toda esta línea de políticas, no solo laborales, sino los ejes para volver a tener una Argentina y pensar en el buen vivir de los trabajadores. ¿Te aguantás que te las diga de un tirón? Sí. Vos tenemos todo el tiempo que quieras. Vuelvo. Creo que tenemos que ir a un régimen macroeconómico productivo basado en la industria, basado en los servicios derivados de la nueva digitalización. La Argentina en eso tiene un activo. Yo he estado en México y admiran a los argentinos. 11 de los unicornios más importantes de América, unicornios se llaman a las empresas que se destacan en el mundo de la nueva tecnología. 11 de las 20 mejores o las más rentables nacieron en la Argentina. Por favor, tenemos elementos que antes no teníamos, tenemos la posibilidad de desarrollar una minería responsable, tenemos la posibilidad de producir energía y exportar. Tenemos que volver a la obra pública orientada a la mejora de la logística y también hacer un shock de construcción de viviendas en todo el país. No salís de la pobreza solamente con el trabajo. El primer organizador social y la única forma de salir de la pobreza es con el trabajo. Pero si además no transformás el hábitat donde viven, no terminás de salir del círculo vicioso. Y esto es así. Este gobierno está destruyendo o quiere destruir o quiere paralizar todo lo que significa el avance científico-tecnológico de la Argentina. Por favor, otro tema que tiene que ser una bandera nuestra, porque es nuestra identidad en la que también nos admiran afuera. Y después el turismo. El turismo es algo que está postergado en la Argentina, el turismo receptivo, ¿no? Yo creo que además es una actividad que tiene todo por hacer y genera puestos de trabajo de distintos niveles, tanto sofisticados como más cercanos a lo manual. Entonces, bueno, eso. Por empezar eso, si no, que es un montón. Mirá, el empleo se por empezar eso, que es un montón. Cuando un empresario tiene el talonario lleno. Si el empresario no tiene el talonario de pedidos completo, ¿sabes qué? No se genera ningún empleo por más reforma laboral que le hagas. Terminemos con esa mentira de una vez por todas. Dicen que las normas laborales son las que impiden la creación de empleo. Escúchame, del 2003 al 2007
durante varios de esos años estaba la doble indemnización que venía del gobierno anterior porque era una forma de parar los despidos con la crisis del 2001. Doble indemnización, el doble de caro despedir era. Sin embargo, se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Se duplicó la cantidad de empleo privado registrado formal. Entonces, ¿qué me vienen a contar? Ya pasó. Ya pasó eso, que desmientan a las políticas neoliberales, y ya pasó, como creo que dijiste vos antes, los 90, donde bajaban las cargas sociales, donde bajaban los derechos y aumentaba la desocupación que llegaba hasta el 18%. No mientan más. No mientan más. Más reformas. Una vez que vos tenés en marcha las políticas económicas, como pasó en el 2003. No estoy diciendo que hay que tomar las mismas medidas que el 2003, estoy diciendo el mismo esquema en el sentido de, bueno, arrancar con la producción, eso va generando empleo. Y entonces tenés que alinear tarifas con salarios, ¿no? Porque si no, hay tarifas, salarios y precios para que evolucionen juntos. Yo creo efectivamente que hay que hacer una reforma tributaria. No puede ser que los que más tienen en la Argentina no paguen nada. Tienen que pagar mucho, mucho más de lo que pagan. Carlos. No me comparen con ningún otro país del mundo porque salen perdiendo. Insisten con que la Argentina es el país que más tributos tiene. Puede ser que tenga muchos, pero no son precisamente caros, y el nivel de evasión en la Argentina es altísimo. Altísimo. Tenemos un problema también en estos momentos en la Argentina en que la verdad no es parte de los discursos, entonces también es complejo. No solamente, recién desarrollaba distintos datos, a nosotros nos pasa constantemente cuando queremos hacer algún análisis informativo y demás, y la verdad que es complejo esta etapa porque realmente, recién lo nombrabas con datos de la creación de empleo y demás, y gran parte de la catarata de mentiras que se escuchan, que obviamente que no tienen asidero en lo real. Carlos, menos mal existen programas como los de ustedes. Menos mal. Por eso yo, cuando puedo, doy estas entrevistas, porque es la única forma que otra gente escuche otras cosas. Aprovechamos para hacerte entonces una invitación, Carlos, porque tenemos otro segmento que no son estas entrevistas, que son cortitas, que son entrevistas un poco más extensas, entrevistas en la trinchera. Te vamos a decir a vos que elijas tu trinchera y nosotros vamos para allá, la trinchera que vos quieras, y nosotros vamos para allá y te hacemos una entrevista un poco más extensa, porque la verdad que esta entrevista nos deja también muchas ganas de profundizar en distintos temas que la verdad son necesarios para pensar el porvenir. Te agradezco tu palabra. Creí que me ibas a invitar a ir a La Plata. También. Y yo quiero mucho a La Plata, voy más seguido de lo que imaginé en toda mi vida ir a La Plata, pues, pero no es para tanto. Bueno, sí, eso queda la invitación, después vamos a coordinarla para más adelante. Carlos, últimas dos. Una con respecto al domingo. ¿Cómo analizás la situación electoral? Si tenés algún termómetro, más allá de lo que fue el 7 de octubre en la provincia de Buenos Aires, pero si querés explayarte un poco más a nivel nacional. No, que lo que tengo son deseos. Creo que las encuestas a favor, en contra, digamos, tienen poca validez. Lo único que tengo, como bien decís vos, como referencia es lo que pasó el 7 de septiembre en esa provincia, que es muy, muy importante, que se explica por algunas cosas generales, como el hartazgo de la sociedad, algunas cosas particulares, como un liderazgo de un gobernador que es la contracara del presidente. Entonces había un punto de acumulación, ahora va a ser un poquito más difícil. Y bueno, lo que uno puede medir de que la sociedad argentina, que tiene una historia de resistencia y de rechazo a determinadas políticas, me parece que está más a punto de decir por acá no. Creo que por ahí pasa ahora. Hasta que no se cuenten todos los votos,
Y por eso hay que ir a votar. Es muy importante que votemos, aunque no. A alguno le desfiaca, que a alguno piense que no vale la pena. Siempre vale la pena votar. Tal cual. Voten a cualquiera, traten de votar bien, traten de votar en defensa de sus intereses, pero Pero vaya, voten. pero vaya. En democracia no hay otra Tal cual. forma más que eso. Carlos, y por último, obviamente agradecerte muchísimo estos minutos y quedamos después en comunicación Dale, para hacerla más dale. extensiva y obviamente que cuando vengas a La Plata estás más que invitado a Comunidad Ferroviaria, los viejos galpones ferroviarios de Tolosa, Mira que donde está instalado el estudio de la radio y 7 cooperativas de mira. trabajo en los que hemos recuperado estos galpones abandonados también en Bueno, los 90. felicitaciones. Qué Muchas lindo. gracias. Carlos, el lunes es 27 y se cumple un aniversario más de la partida física de Néstor. Mm. ¿Cómo lo recordás todos los días y qué te parece que se necesita de una figura como Néstor hoy? A Néstor, completo, Completo. todo. Ah, me agarraste con la guardia baja. Perdón. Qué sé yo, lo extraño mucho. Creo que muchas de estas cosas que estamos padeciendo no las hubiéramos padecido si él hubiera estado. Creo que con Cristina han sido dos de los mejores presidentes de la Argentina y en particular que ambos tenían y tienen, bueno, al trabajo como un eje central, no el trabajo simplemente como un dato estadístico, como un tema de estudio, como una referencia, como algo que es una variante dependiente, ¿no? Para ellos el trabajo era lo fundamental, era el eje de las políticas públicas. Se hacía política para generar trabajo, porque el trabajo es un hecho político, porque la existencia del trabajo hoy por hoy en el mundo es un hecho político. Hoy en el mundo se discute qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar. Y en ese sentido es una desgracia tener el gobierno que tenemos, que no le importa el trabajo de los argentinos, y a los únicos que le importa el trabajo para denigrarlo, para voltear conquistas, para terminar con algo que ellos consideran que es malo, eso son los macristas. Ni siquiera Milei. A Milei le interesa la macro y el trabajo le queda 500 millones porque para él la gente no existe. Pero el macrismo es muy peligroso con respecto al tema de las políticas laborales. Entonces, Néstor y Cristina, francamente, eran la contracara, Cristina sigue siéndolo, y todos los que nos hemos formado con ellos tenemos esa idea, ese espíritu, y nos gustaría que la Argentina, haciendo honor a su historia de lucha de más de 200 años contra la posibilidad de ser colonia, hoy más cerca que nunca de esa posibilidad de tener un imperio dominándonos, reaccione, como creo que va a reaccionar el domingo, y a partir de ahí podamos construir, dejar de ser oposición, que lo hemos sido, para pasar a ser alternativa, con propuestas de verdad, con propuestas factibles, con propuestas que den esperanzas a la gente de que es posible vivir mejor, no necesariamente cada vez peor, ¿no? Tal cual. Carlos, muchísimas gracias Dale. por estos minutos. Te mandamos un Dale. fuerte abrazo y ya nos comunicaremos más adelante. Dale, muchas gracias. Muchas Fuerte gracias. Abrazo. Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de los 12 años de Néstor y Cristina, uno de los únicos funcionarios que se mantuvo durante todo este periodo. También embajador en México, por eso hacía referencia un poco a cómo nos ven desde allá, desde México. Y bueno, esta última pregunta alrededor del lunes, que obviamente se va a cumplir un aniversario más del paso a la inmortalidad de Néstor. Recomendamos el libro de Jorge el Topo de Voto, Néstor, el hombre que cambió todo. Está en PDF libre para quienes lo quieran ver. Es una recopilación de
de opiniones, de anécdotas alrededor de Néstor Kirchner presidente, con un montón de referentes, desde el Papa Francisco hasta Hugo Moyano, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, Alejandro Dolina. Infinidad de funcionarios que han pasado con Néstor, militantes políticos que bueno, abordan un poco cómo atravesaron su vida y qué reflexión y qué impacto le dejó Néstor Carlos Kirchner. Entrevista para revivir, esta con Carlos Tomada, obviamente, lo mismo con Nicolás Dworkin. La verdad que estamos con un gran viernes de entrevista, como decía Marta recién en el chat de YouTube. Recuerden que las pueden revivir todas en el canal de YouTube de Trinchera TV, al cual se tienen que suscribir, ponerle me gusta al vivo y todas esas cosas de amor algorítmico que es fundamental. Querida Malemanes, siendo las 10:40, vamos a escuchar un temita, descansamos un poco, tomamos un mate más y seguimos con esto que hemos denominado llamar premonitoriamente, será por las malas.